Vamos a ver entonces en qué contexto se desarrolla la termodinámica. Fíjense bien. La primera ley, que es lo primero que vamos a ver. Primero mencionamos lo que ya les dije, que la termodinámica es la parte de la física que estudia procesos a través de los cuales un sistema intercambia calor y energía mecánica con su medio ambiente. En este caso, la idea general es la siguiente. Nosotros vamos a tener a un sistema termodinámico. Ese sistema puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Desde un gas confinado hasta un ecosistema completo, la Tierra en su totalidad, ¿verdad? Todo es cualquier cosa que nosotros decidamos visualizar macroscópicamente, a eso podemos denominar un sistema termodinámico. En el caso nuestro, como estamos viendo los fundamentos, y a este nivel de pregrado, en un primer curso, donde apenas se ven los fundamentos, ustedes van a llevar después cursos, algunas veces dos, que justamente tratan de termodinámica aplicada a sus propias carreras. Entonces, en el caso nuestro, les decía, el sistema se va a limitar a ser un gas, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos va a ser un gas ideal, que tiene propiedades especiales. Entonces, tenemos un sistema. Ese sistema se encuentra representado mediante este círculo. El interior del círculo es el sistema. Y la circunferencia vendrá a ser la frontera del sistema, ¿verdad? Y lo que está fuera del sistema, todo lo que está fuera del sistema va a ser su medio ambiente o su entorno. Entonces, fíjense bien, va a ocurrir que a través de diferentes procesos, que son los que estudia la termodinámica precisamente, procesos termodinámicos, se va a verificar un intercambio de calor entre el medio ambiente y el sistema termodinámico. De tal manera que pudiera ser que el sistema termodinámico le ceda calor al sistema, o sea, que el sistema absorba ese calor, o por el contrario, que el sistema pierda ese calor y lo ceda al medio ambiente. Noten los signos de esas energías, ¿verdad? Aquí tendríamos que si el calor entra al sistema, ese calor va a ser considerado positivo, porque está entrando al sistema, y si obviamente el calor sale del sistema, ese calor es negativo. Eso está de acuerdo a todo lo que hemos estado estudiando sobre calorimetría, ¿verdad? Pero también puede suceder que durante ese proceso termodinámico se produzca simultáneamente un intercambio de energía mecánica entre el sistema y su medio ambiente. Es decir, por ejemplo, si el gas que tenemos ahí observando, que está confinado, se expande, entonces obviamente para expandirse, él va a tener que mover las paredes de la frontera que lo definen. Eso significa que él va a estar moviendo a parte del medio ambiente porque se está expandiendo, y al expandirse él está teniendo un efecto sobre el medio ambiente, pero por el contrario puede ser que el medio ambiente lo comprima. Puede ser que aparezcan fuerzas externas al gas que lo compriman, y por lo tanto el medio ambiente, que son las fuerzas externas, estarían haciendo un trabajo sobre él. Entonces noten, es importante que noten que los signos de esas energías mecánicas son opuestos a los signos de las energías caloríficas. Decíamos que cuando el calor entra al sistema es considerado positivo, pero en cambio observen que cuando la energía mecánica hecha por el medio ambiente sobre el sistema entra al sistema, ¿verdad? Esa energía mecánica es considerada negativa, es lo contrario. Por el contrario, cuando la energía mecánica es hecha por el sistema sobre el medio ambiente, sale del sistema, es considerada positiva. Esto tiene que ver estrictamente con la filosofía de la creación del desarrollo de la termodinámica. La termodinámica se desarrolló en un contexto, fue precisamente la revolución industrial, la primera revolución industrial, la revolución del vapor, las máquinas de vapor, que
esencialmente lo que el hombre quería era producir, el objetivo fue producir máquinas que hicieran trabajo mecánico. O sea, usted notará, por ejemplo, que todas las máquinas, la mayor parte, por lo menos de las máquinas que el hombre ha creado, son precisamente para lograr grandes cantidades de energía mecánica, mover grandes masas, ¿verdad? Que es la dificultad que el ser humano tiene por sus limitaciones sus corporales. En cambio, el calor lo maneja bastante bien. Él proporciona calor a la máquina funciona con un medio, con un gas usualmente, o con un fluido, y entonces al proporcionarle calor, ese gas de alguna manera produce energía mecánica que el hombre aprovecha. Por eso es que cuando el trabajo mecánico es realizado por el gas sobre el sistema es considerado positivo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Quedaron los conceptos claros? Sí, Entonces miren los signos de las energías. Es importante que no lo olviden, ¿verdad? Los signos de las energías. Hay otra energía involucrada, que la vamos a llamar energía potencial. ¿Por qué? Porque está almacenada en la sustancia que forma parte del sistema, el gas o el fluido. Eso es muy simple. Cuando nosotros estudiamos energías potenciales, si se acuerdan, eran energías que quedaban almacenadas en los sistemas. Por ejemplo, la primera que estudiamos en su primer curso de física fue la energía potencial gravitacional. Se almacenaba en las masas en la medida que las masas ocupaban cierta posición, cierta altura sobre una referencia. A mayor altura, mientras la masa está detenida, ¿verdad? O sea, la energía está almacenada en ella al estar en esa posición, a esa altura sobre el piso. Y esa energía se libera cuando la masa es soltada. De la misma manera, ¿se acuerdan cuando vimos energía potencial elástica en los resortes? Cuando usted tiene un resorte comprimido, mientras está comprimido, está deformado a una cierta distancia y entonces esa energía está almacenada. Esa energía es capaz de liberarse y entonces él le transfiere la energía a cualquier parte, a cualquier objeto que esté en contacto con él. Esa es energía almacenada. Entonces, hemos visto que el calor es la energía de vibración de las moléculas que forman a un sistema. Por lo tanto, el sistema en sí mismo tiene energía vibracional, energía molecular. Esa energía molecular es lo que vamos a determinar en general como la energía interna del gas y la vamos a representar por ahora como U. Pero aunque ese U es para recordarnos que se trata de una energía potencial, es como hemos denominado a las energías potenciales. Pero en este contexto, U va a ser en general una energía potencial y puede ser, esencialmente es una energía almacenada en el sistema molecular que forma la sustancia. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, si usted tiene un gas y ese gas se encuentra en ciertas condiciones estables, esas condiciones estables, la termodinámica las representa mediante una serie de variables, 3 en total, que se llaman variables de estado. O sea, esas variables son las siguientes: el volumen, la presión y la temperatura del gas. Vamos a decir que cuando el sistema termodinámico tenga esas variables estables, que tengan una presión, un volumen o una temperatura, él se va a encontrar en un estado termodinámico determinado, por ejemplo, estado 1. Cuando es sometido a un proceso, entonces, a través de intercambio de energía mecánica y calor con su medio ambiente, esas variables de estado van a cambiar. Alguna de ellas o todas o parte de ellas van a cambiar. Entonces estamos diciendo que está pasando por un proceso. A medida que cambia el proceso finalmente lo que produce es un cambio en esas variables de estado. Y eso se hace a través del intercambio de calor y energía mecánica entre el medio ambiente. Al finalizar el proceso, las variables de estado tienen otro valor y se vuelven a estabilizar. Entonces decimos que el proceso pasó de un estado termodinámico 1 a un estado termodinámico 2. Y entonces, cuando usted venga
y mida la energía potencial que el gas tiene, va a ver que pudiera ser que ésta hubiese cambiado. O sea que en general, durante un proceso también se podría producir un cambio en la energía interna del gas. Vamos a tener una energía interna antes del proceso, cuando el sistema está estable, con sus variables de estado especificadas, y una energía interna después, al finalizar el proceso, con diferentes valores de las energías, perdón, de las variables de estado. Entonces diríamos que se ha producido un cambio al finalizar el proceso en la energía interna del sistema, que lo vamos a definir como la energía interna final menos la energía interna inicial, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la primera ley? La primera ley, matemáticamente, es una relación, es una ecuación de balance de energía de esas tres energías. Miren, la energía calorífica que entra o sale, la energía mecánica que entra o sale, intercambiándose con el medio ambiente, y la energía interna del gas confinado o del sistema confinado que cambia. Entonces vamos a tener este enunciado. Este enunciado no tiene demostración, es una ley. Lo que tiene es que es sometida a pruebas y hasta la vez no ha habido ningún proceso en el cual esta primera ley tengamos que decir que tenga que ser cambiada. Por lo menos hasta ahora, la física que hasta ahora conocemos nos ha estado diciendo que esta ley es confiable hasta ahora, con la física que tenemos. Entonces, el cambio de energía interna que durante un proceso sufre un sistema es igual al flujo de calor que entra o sale, ¿verdad? Menos el monto de energía mecánica que el sistema intercambia con su medio ambiente. Todas estas energías las vamos a trabajar en joules. Esas son las unidades en las que hemos estado trabajando y así vamos a continuar. Entonces, esa es la primera ley. Es una ley muy simple, ¿verdad? Pero es esencialmente la gran ventaja de la termodinámica es que es una disciplina macroscópica general, se aplica a todo y eso la hace complicada, por cierto, ¿verdad? Es decir, si usted va a estudiar como experiencia termodinámica, como especialidad, por ejemplo, si le interesa la física tanto, es una parte de una disciplina de la física bastante dura, difícil, porque recuerden que tiene que funcionar para todas las áreas, para todos los campos del conocimiento de la física. Eso lo hace complicada. Entonces, vamos a ver los detalles. ¿Cómo es que la termodinámica verifica ese control, ese proceso de verificación de los estados? Vamos a ver cómo funciona. Fíjense bien. En primer lugar, hace uso de una gráfica. Mucho se va a trabajar con esta gráfica que se llama gráfica PV. Esa gráfica representa a las presiones. Recuerden que tenemos tres variables termodinámicas: presión, volumen y temperatura. Son las variables de estado. Entonces, la presión en ese gráfico se la representa en el eje vertical. En el eje horizontal representamos a los volúmenes, ¿verdad? Las temperaturas están representadas de forma diferente. Para las temperaturas lo que se hace es que se maneja un concepto que se llama isotermas. Eso consiste en lo siguiente. Observen que cualquiera de estos puntos, si usted se ubica en cualquier punto de aquí, por ejemplo, usted se ubica aquí, ¿verdad? Ese punto corresponde a un estado termodinámico. Porque observen, aquí lo tenemos, ahí tenemos dos representados, que tiene asignado, ese punto tendrá asignado un volumen, ¿verdad? El volumen, la proyección de ese punto sobre el eje horizontal, una presión, que es la proyección sobre el eje vertical, ¿verdad? Y la temperatura está representada mediante una curva, que se llama curvas isotérmicas, en la que ese punto
se encuentra. Es decir, ese punto siempre va a pertenecer a una curva. Por allí va a pasar una curva que tiene esta forma. Las curvas van a, por ejemplo, aquí, la curva isotérmica sería esta, donde a la que el punto pertenece. Aquí sería esta otra, ¿verdad? Y así sucesivamente. Usted va a tener curvas. Después vamos a ver que estas curvas son esencialmente logarítmicas. Cada una de esas curvas representa a una temperatura. De suerte que aquí vamos a tener, por ejemplo, una temperatura T1. Aquí vamos a tener una temperatura T sub 2, aquí. Y aquí otra temperatura T sub 3. Y así sucesivamente. T sub 4. Entonces, ¿qué podríamos decir? Pues podríamos decir que el estado, este estado del que estamos hablando tiene un volumen que podría ser podríamos llamarle volumen X, presión X y temperatura X, que sería esta isoterma que tenemos acá. Este estado inicial, que es un punto también, en este sistema, tendría un volumen, que sería un volumen inicial, una presión inicial y una temperatura, que en este caso es la temperatura 4. Mientras que este otro estado tendrá un volumen final, una presión final y una temperatura, que en este caso la he representado mediante esa temperatura que le he llamado T1. ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna duda ahí? ¿Les quedaron claras cómo se representan gráficamente las tres variables en esa gráfica PV que usa extensivamente la termodinámica y cómo un estado representa un punto? ¿Preguntas? Muy bien, entonces vamos a resumir. Un estado en la gráfica presión-volumen es un punto, y ese punto tiene una presión, un volumen y una temperatura que está representada con una isoterma que ahí no aparece dibujada. Se llama isoterma porque la palabra iso es una raíz griega que quiere decir igual, sin cambio, permanente, ¿verdad? Y entonces significa que todos los puntos sobre esa gráfica, si la considerásemos, todos los puntos sobre esa gráfica tienen la misma temperatura. Esencialmente es lo que quiere decir. Ahí tendríamos una temperatura inicial. Y por acá tendríamos una temperatura final. Todos los puntos, incluyendo el punto mismo, tienen la misma temperatura. A eso se le llama isotermas. Y ahí tenemos entonces en la gráfica PV representadas las tres variables termodinámicas, las tres variables de estado. Bien, entonces veamos cómo funciona esto. Tenemos un estado inicial, un punto en esa gráfica. Ese estado inicial tiene una presión, tiene un volumen y tiene una temperatura, ¿verdad? Está representada con esa triada. Luego, el sistema, a través de un proceso, pasa a un estado final. O sea que un proceso termodinámico es algo que vamos a estudiar en detalle, que hace que el sistema cambie de un estado con estos valores de variables termodinámicas a este estado, ¿verdad? Ese es un proceso. Ahora, si gráficamente los estados son los puntos, el proceso es la trayectoria que se sigue para ir de un estado inicial a un estado final. O sea que el proceso va también a quedar determinado gráficamente. Vamos a tener aquí representaciones matemáticas, miren, de los estados, que son los valores de estas triadas, estas dos. De cada punto corresponde a un proceso en la gráfica y va a tener su representación matemática a través de los valores de estas variables. Cada proceso tiene su representación gráfica, que es la trayectoria seguida, esa línea. Y matemáticamente también va a tener una ecuación que nos va a permitir hacer cálculos. Este es el contexto general. ¿Preguntas hasta ahí? No. Entonces acuérdense
¿Qué decíamos que era la termodinámica? Decíamos, vamos a regresarnos a la primera, que es la disciplina de la física que estudia, dice, que estudia los procesos a través de los cuales se produce intercambio de energía mecánica y de calor entre una sustancia y su medio ambiente. La termodinámica estudia los procesos. Ahora fíjense bien, volvamos a la gráfica. Si el estado son los puntos y el proceso es la trayectoria, notarán ustedes que hay una infinidad de formas diferentes a través de las cuales nos podemos mover de este punto a este punto. O sea, yo puedo aquí representar las cantidades que yo quiera de trayectorias. Cualquier trayectoria, cualquier línea que me una a estos dos puntos es una trayectoria válida, es un proceso termodinámico diferente. ¿Ven? Yo puedo hacer esto de muchas formas diferentes. Y cada una de ellas es un proceso. Y por lo tanto, cada una de ellas, dice la termodinámica, que ella las tiene que estudiar, porque la termodinámica estudia los procesos. Entonces dirían ustedes, entonces nunca vamos a terminar de estudiar. Eso es precisamente parte de la dificultad que uno dice que tiene la termodinámica. Y de pronto uno dice, no la quiero estudiar, nadie quiere estudiar termodinámica, porque me toca estudiar un número infinito de cosas, ¿verdad? Piensen que hay un número infinito de formas diferentes de unir estos dos puntos mediante líneas. Entonces, si cada una de esas cosas yo las tengo que estudiar, jamás terminaría. Y eso solo ocurre para este par de estados. Sin embargo, ocurre que en realidad ustedes saben que uno puede simular o construir cualquier gráfica curvilínea mediante la aproximación de trazos rectos. O sea, usted puede venir y convertir esta gráfica curvilínea en una serie de trazos que vayan tomando la forma de ella, que la vayan simulando. Miren, estos trazos, si ustedes observan, son trazos rectos y son pocos. Solo son trazos horizontales, verticales, y pudiera de pronto haber algún trazo curvilíneo que pudiera ayudarme a hacer la representación. De hecho, todo lo que ustedes escuchan en esta época de digitalización es obtenido a partir de tramos rectilíneos. O sea, la voz, ¿verdad? Que que son curvas complicadas. Cuando usted escucha la voz real y la visualiza en un osciloscopio, se va a dar cuenta que son curvas difíciles de predecir, ¿verdad? Son curvas que tienen una serie tienen una complicación, ¿ven? Son curvas así. Entonces, todas esas, la voz, sin embargo, es transmitida digitalmente, y para ser transmitida digitalmente, esencialmente lo que se hace es que se convierte a niveles de voltaje que son básicamente un cierto nivel limitado de voltajes. O sea, estas curvas usted las representa mediante tramos que son así curvilíneos, ¿verdad? Que son los niveles de digitalización a los que usted somete a la voz, por ejemplo, no digamos a las imágenes. Entonces usted va a tener representado una realidad que es curvilínea así, la va a tener representada por tramos rectilíneos, que son los niveles de digitalización. Quiere decir, y es evidente porque la voz de una persona es reconocida a través del teléfono, que es una señal digitalizada, es evidente que la digitalización es exitosa, es un proceso exitoso, funciona. Se puede emular perfectamente cualquier señal, por complicada que sea en la realidad. Entonces lo mismo vamos a hacer con los procesos. Puede haber millones de procesos diferentes a través de curvas que unan a estos dos estados, ¿verdad? Millones, pero usted, cualesquiera de ellos, lo va a emular mediante unos pocos tramos
a esos tramos. Si se fijan, esos tramos son pequeñas trayectorias, son esencialmente procesos, y les vamos a llamar procesos especiales, y solo son 4. Entonces ya vieron que no es infinito el estudio de la termodinámica. Se reduce casi solo al estudio de unos pocos procesos. Nosotros vamos a estudiar estos 4 procesos, que se llaman procesos especiales, ¿verdad? ¿Les queda claro el contexto en el que estamos desarrollando estos procesos? Sí. Entonces, fíjense, vamos a estudiar 4. El primero de ellos se llama proceso isobárico y aparece representado acá. Miren, ahí está. Es un tramo que es formado por una recta horizontal. Observen en una gráfica PV, que va a ser lo usual. Nosotros vamos a trabajar en gráficas y casi siempre nos van a pedir que representemos los procesos que ellos nos están dando en esas gráficas PV. Ese proceso que se llama isobárico, iso igual varus presión, por sus raíces griegas, entonces tendríamos, o latinas, tendríamos que esencialmente este proceso es una gráfica horizontal que representa un cambio de volumen. Observen que pasa del volumen A al volumen B, y eso implica también cambios de temperatura. Noten, pasamos en el estado A, el sistema tiene una temperatura A, y pasa al estado final B, a una temperatura diferente, mayor esta vez. Cuando la curva isotérmica está desplazada más arriba, significa que la temperatura es más alta. Entonces esta temperatura es mayor que B. Entonces veamos, ¿qué tiene de especial ese proceso? Pues miren, es una única ecuación, es muy simple, fíjense bien. Vamos a suponer que usted quiere encontrar el trabajo realizado por ese proceso. Entonces, para hacerlo, usted va a hacer uso de la ecuación general con la que se hace el cálculo del trabajo. Si ustedes recuerdan el trabajo en su curso de Física 1, donde se aplicó en el cálculo de las energías, el trabajo era igual a la fuerza, punto, ¿verdad? Diferencial de desplazamiento, digamos DDL. Es una integral de línea, o sea, usted multiplica la fuerza. En este caso, fíjense bien, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos a un gas que se encuentra confinado. Este es el sistema. Tiene un volumen inicial. Entonces ese gas es sometido a un proceso, por ejemplo, lo calentamos, le administramos calor, y como consecuencia el gas se expande. Pero al expandirse, él produce una fuerza o genera una fuerza que mueve al émbolo. Aquí hay un émbolo. ¿Qué es un émbolo? Es una tapadera móvil. Es la tapadera del cilindro en el que él se encuentra. Y entonces él desplaza esa tapadera. Entonces tenemos una fuerza y tenemos un vector desplazamiento. O sea, la tapadera se desplaza a distancia delta x, y por lo tanto eso nos define el vector desplazamiento de L. Pero aquí tenemos el vector desplazamiento y aquí tenemos el vector fuerza. Si yo quiero saber cuánta fue la energía que ese gas hizo en ese proceso, que vamos a suponer que es un proceso a presión constante, isobárico, entonces observen que tenemos que hacer este producto. Entonces, si es un producto punto, si se acuerdan que tenemos que considerar el coseno del ángulo que forman los dos, y claramente los dos son paralelos y además son colineales, tienen la misma dirección y sentido, y por lo tanto el ángulo es 0. Y esto se va a limitar a ser simplemente el producto del módulo de la fuerza, ¿verdad? Es el módulo de la fuerza por el módulo del vector desplazamiento. Como la fuerza hemos dicho que es constante, ¿verdad? Entonces tendríamos que eso es igual a la fuerza por el desplazamiento x, esencialmente. Vamos a tener eso, el módulo de la distancia recorrida.
Tendríamos eso. Ahora fíjense bien. Yo puedo, aquí hay un área que no hemos considerado, que es el área transversal. Imagínense que esto es un cilindro. En una vista superior sería un cilindro. Entonces, yo puedo multiplicar esa área por eso que acabo de obtener, pero también, y para no afectar el resultado, dividirla. ¿Están de acuerdo? Eso me da lo mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? Este resultado yo lo multiplico y lo divido por A, me da lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien. Si yo asocio, en ese proceso que estamos siguiendo, asocio al desplazamiento con el área transversal, ¿qué estoy encontrando? El cambio de volumen. Porque tengo área transversal, ¿verdad? Multiplicado por el cambio, por la distancia desplazada, me da este volumen que se incrementó el gas. Entonces, y si yo asocio a la fuerza con el área transversal, esencialmente lo que tengo ahí es la presión ejercida por el gas. Es la fuerza sobre esta área. Y entonces llegamos a esta relación, que sería la que nos serviría, es la ecuación general exclusiva del proceso isobárico. El trabajo realizado por un gas, por una sustancia cualquiera, que sufre un proceso isobárico es igual a la presión a la cual se realiza ese proceso, que es constante, multiplicado por el cambio de volumen. ¿Ok? Esa sería la ecuación. Ahí tenemos una ecuación deducida para ese gas. Y entonces, fíjense bien, aquí me hace falta algo, lo voy a complementar. Si yo aplico ahora la primera ley, que debe ser válida para todos los procesos. Yo les dije al inicio que la primera ley es una ley universal hasta ahora. Quiere decir que también el proceso isobárico debe cumplirse en el proceso isobárico. Entonces, en este caso, si usted aplica la primera ley, le va a quedar que el cambio de energía interna que el gas experimenta es igual al calor que entre o salga, que en este caso es el calor que se le administró al gas, menos el trabajo, pero el trabajo usted ya sabe usted cómo calcularlo, que va a ser la presión por el cambio de volumen. Tenemos entonces dos ecuaciones para el gas, para el proceso isobárico, que son las que aparecen ahí, ¿verdad? La ecuación 1, que es la ecuación que nos permite hacer el cálculo de trabajo, y la ecuación 2, que esencialmente es la energía, perdón, la primera ley aplicada para el proceso. Es un modelo muy sencillo. Vamos al siguiente proceso. El siguiente proceso, si el primero fue una línea horizontal, permítanme, este es una línea, este es isotérmico. Bueno, está bien, sigamos con ese. Es una línea, aquí está, ese es, el isométrico se llama. Si el primero fue una línea horizontal, esta es una línea vertical. Miren, se realiza con el volumen constante, el volumen no cambia. El sistema cambia de presión. Aquí se ve, es eso, ¿verdad? En la curva PV se mira que si se produce un cambio de volumen, perdón, un cambio de presión, pasando del estado A al estado B a través de una curva vertical, de una recta vertical, eso implica que hay un aumento en la temperatura, ¿verdad? Y hay un incremento en la presión. Sin embargo, observen que en ese proceso el trabajo da cero. ¿Por qué? Porque lo dijimos antes. El trabajo se calcula como la presión por el cambio de volumen. Y si el volumen es el mismo, entonces esencialmente nosotros tendríamos que el trabajo es igual a cero. Para que quede mejor, más claro eso, para que quede más evidenciado, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Decíamos que el trabajo es igual a la fuerza integrada multiplicada por el cambio de desplazamiento, por el diferencial de desplazamiento. Así, ¿verdad? L. Entonces, voy a multiplicar el área ahora, antes de hacerlo después. Voy a multiplicar por área esta expresión y la voy a dividir también por el área. Y entonces las asociaciones las voy a hacer acá. La asociación del DDL por el A
lo que me va a dar es el cambio de volumen, un diferencial de volumen. El de desplazamiento L por un área me da desplazamiento de volumen. Y la fuerza entre el área me da la presión. Entonces, esta ecuación quedaría para estos cálculos, en lugar de trabajar directamente, en lugar de trabajar con fuerza y con desplazamiento, vamos a trabajar con presión y cambio de volumen. Esta es la ecuación que en realidad vamos a utilizar para fluidos y para gases. Es la misma ecuación para cálculo de W que usamos antes. Entonces observen, si el volumen es el mismo, porque estamos integrando de un volumen 1 a un volumen 1, esa integral da 0, ¿están de acuerdo? Por definición, si el volumen 2 es igual al volumen 1, la integral es igual a 0. Entonces el trabajo es nulo. ¿Verdad? Es lo que aparece aquí. Entonces, la primera ecuación que podríamos mencionar como modelo matemático de este gas es, de este proceso es que el trabajo para estos procesos es 0. Es la primera ecuación. W es igual a 0. ¿Cuál es la segunda ecuación? Cuando aplicamos la primera ley. Entonces, la primera ley aplicada para el proceso isométrico, sería igual simplemente a delta U igual a Q, nada más. Delta U igual a Q, ¿verdad? Aquí tenemos una simulación de cómo ocurre ese proceso, ¿verdad? Y observen que el ejemplo manifiesta que el gas está confinado en un ambiente totalmente cerrado, rígido, por ejemplo, entre las paredes de un gran tanque. Es lo que ocurre, por ejemplo, si se calienta un tanque, un chimbo de esos chimbos de gas, se calienta, como su volumen es constante y es de acero, la presión internamente va a elevarse. El gas va a elevar su temperatura y la presión interna se eleva. Es lo que está apareciendo acá. Miren, la temperatura se eleva y se eleva la presión. ¿Preguntas? No. Bien, vamos a al tercer proceso. ISO significó, primero, isobárico, presión constante. Segundo, isométrico, volumen constante, que es una abreviatura de isovolumétrico. Para no escribirlo tanto, le llamaron isométrico. Intentaron por un tiempo a ese proceso isométrico llamarlo isocórico, pero no dio resultado. A la gente no le gustó y nos quedamos con isométrico. ¿Qué tenemos ahora? El isotemperatura, isotermus, isotérmico. Este es el proceso isotérmico. Es un proceso que se garantiza que se produce a temperatura constante. De alguna manera nos las arreglamos para que mientras el proceso ocurra, la temperatura no cambie, ¿verdad? Y entonces noten que eso implicará que el desplazamiento se va a verificar sobre la curva isotérmica, que es esencialmente lo que ocurre. Observen que nos estamos desplazando sobre la curva isotérmica, nos movemos sobre la curva, desde el estado 1 al estado 2. Aquí tendríamos una temperatura que va a permanecer constante, T, entre el estado 1 y el 2. Entonces la curva es esa, es la curva isotérmica. Noten que se produce un incremento en la temperatura, en el volumen en este caso. Pudiera ser una reducción si nos movemos en sentido contrario. Y evidentemente hay un cambio de presión. ¿Qué ocurre con la temperatura? Bueno, dijimos al principio que la energía interna del gas, si se acuerdan ustedes, es la energía de vibración de las moléculas, ¿recuerdan? Pero ¿se acuerdan ustedes que decíamos al inicio, cuando comenzamos a estudiar esta unidad, que el calor es la energía de vibración de las moléculas y que la temperatura externamente manifiesta ese nivel de vibración? Quiere decir que si un sistema tiene una cierta energía interna, digamos U1, tiene un nivel de vibración. Si esa energía
y externamente se va a manifestar con una temperatura, que va a ser la temperatura que corresponde a ese sistema, T1. Pero observen, si la temperatura sabemos que permanece constante durante un proceso isotérmico, eso significa que la temperatura no va a cambiar y por lo tanto la energía interna va a permanecer inalterada. Va a ser la misma antes y después. Por lo tanto, el cambio en la energía interna es cero. La energía interna inicial igual a la final y la energía interna es igual a cero. Y esas son las ecuaciones que corresponden a ese proceso. Aquí las tenemos las ecuaciones. Miren, primero, la energía interna es cero. Luego usted sustituye eso en la primera ley, entonces nos queda la segunda ecuación, que es esta. Por lo tanto, el calor es igual a W. Le va a quedar le va a quedar que delta U es igual a Q menos W. Y como delta U es igual a 0, usted despeja y le queda entonces que Q es igual a W. Muy bien, vamos al último proceso. Ya tenemos 3, donde hemos mantenido constantes para cada uno de ellos una de las variables termodinámicas: presión, temperatura y volumen. Ahora el cuarto proceso es un proceso caracterizado porque el calor no se permite que entre ni salga. O sea, el flujo de calor es cero. Esa es la característica. Y esa es la primera ecuación. Q es igual a cero. ¿Verdad? Automáticamente tenemos la otra ecuación. La primera ecuación es que Q es igual a cero. Aquí la tenemos. ¿Cuál es la otra ecuación? Cuando usted sustituye ese hecho en la primera ley, le va a quedar que delta U es el negativo de W. Entonces veamos cómo se produce este proceso gráficamente. Aquí vamos a ver si aparece ahí. Fíjense bien cómo está. Observen, miren, permítanme, lo voy a volver a mostrar. Observen que se produce, es una curva descendente similar a las isotermas, pero más pronunciada que las isotermas. Tanto es así que se verifica entre dos isotermas. Noten, eso es importante que lo noten, que sepan graficarlo. Están asociadas dos temperaturas, dos isotermas adyacentes. Y entonces el gráfico va de una isoterma a la otra. Puede ser en sentido contrario, ¿verdad? Hacia arriba o hacia abajo, no importa. Pero lo importante es que no olviden que se trata de una curva descendente entre dos isotermas, así como lo tenemos ahí. ¿Ok? Veámoslo de nuevo. Ahí está, miren. Es una curva que ustedes van a dibujar entre dos isotermas. Se produce un cambio en presión, en la presión, y se produce un cambio de volumen. Ahí lo ven. Cambio en la presión. ¿Ven? La presión en este caso disminuye. Sin embargo, el volumen se incrementa. Si es en sentido contrario, entonces tendríamos que la presión se incrementaría, pero el volumen disminuiría. ¿Ok? Bien. Estos son los procesos, los 4 procesos especiales.